el buen salvaje de Carlos Rangel, el buen revolucionario, el socialismo, el Che Guevara, la revolución cubana, todo eso en los años 70 era místico. Entonces, claro, y ese misticismo entonces generó unas políticas sumamente populistas. ¿Y cuáles eran las políticas? Vamos a hacer manos abiertas a nuestros hermanos latinoamericanos que sufren. Pero esos hermanos latinoamericanos que se venían a Venezuela era la gente que no podía insertarse en sus países en el mercado de trabajo. No tenían trabajo porque no tenían formación de ningún tipo, no tenían educación, no tenían escuela. Entonces llegaban a Venezuela sin ningún tipo de herramienta de vida propia para poder ganarse la vida por sí mismos. Y empezaron entonces a crearse sus cinturones de miseria que hoy en día vemos tan arraigados en el país. Eso era una novedad en los años 70. Eso empezó a surgir, esa irresponsabilidad, eso que vemos en Petare hoy en día, que uno, porque a mí que me gusta el cerro, subo, cuando uno ve a Petare es de Observador, y pues es el barrio más grande del mundo, si no lo sabían, Petare es el barrio más grande del mundo. Eso es una irresponsabilidad que descorazona a cualquiera, es algo espantoso. Bueno, eso empezó a surgir en los años 70. En el año 2000 eso ya había hecho aguas, y era una cosa que no se podía manejar, no se puede manejar todavía. Esa crisis espantosa de tanta gente dependiente de un tercero para poder sobrevivir, porque no tienen los insumos para hacerlo por sí mismos, y no se les puede pedir tampoco. Entonces, volvemos a lo peor. Chávez entonces cambia otra vez las leyes petroleras, exige que PDVSA tenga la participación mayoritaria de los proyectos, ridículo, porque precisamente una de las razones por las cuales se había establecido que PDVSA no tenía que tener mayoría accionaria era porque la apertura venía precisamente por la crisis financiera de PDVSA. PDVSA no tenía dinero para hacerlo por sí misma, tenía que apalancarse con otras empresas. Entonces lo lógico es que el dinero lo pusieran las otras empresas porque PDVSA no tenía ese dinero. Entonces Chávez cambia eso y obliga a PDVSA a tener mayoría, pero como PDVSA no tiene real no puede poner esa mayoría. ¿Qué hace PDVSA? Entonces le exige a la empresa privada que ponga esa mayoría de PDVSA, es decir, que no solamente pague su participación accionaria, sino que también financie la participación de PDVSA. Por supuesto la empresa privada dice, no, nosotros no vamos a hacer eso, porque nuestros proyectos compiten. O sea, Chevron, por ejemplo, tiene proyectos en el mundo entero. Entonces a la hora de ellos justificar un proyecto en Venezuela, tienen que justificarlo económicamente con respecto a un proyecto igual en Colombia o un proyecto igual en el Medio Oriente, y gana el que sea mejor desde el punto de vista económico. Entonces eso ha hecho que desde que se cambiaron todas las leyes no ha habido una sola inversión en materia energética en Venezuela, ni una. Han habido muchas cartas de intención, muchas promesas, mucha habladuría, mucha invitación de nuevas empresas de China, de la India, de Irán, de Vietnam, etc. Pero no ha habido nada material. No se ha invertido $1 desde el año 2001 en Venezuela. Y lo que estaba funcionando, por ejemplo, la faja petrolífera del Orinoco, que gracias a la apertura petrolera se transformó en un potencial que antes era monticulero. Porque antes de la apertura petrolera, la faja era como hablar de Marte. Se sabía que había petróleo ahí, pero no se tenía ni la tecnología ni el dinero para poderse meter en eso. Porque lo que sale de la faja es una piedra, es una roca. Y esa roca se tiene que transformar por procesos muy complejos en gasolina. Y lo que lleva la roca a la gasolina, ustedes se podrán imaginar todo lo que implica. En tecnología, en dinero, en recursos humanos, en geografía, en todas las instalaciones que hay que construir, en todos los oleoductos y poliductos que hay que hacer, en toda la selva que hay que penetrar. O sea, es complicado. Pero ya para el año 2006, cuando empezaron los cambios legislativos fuertes, porque el primer cambio legislativo viene en el 2001 con la modificación de la ley. Se derogan las leyes petroleras hasta ese momento existentes y se promulga una nueva ley de hidrocarburos que entra en vigencia el 1 de enero del 2002. Y los contratos cambian en el 2005.
todos los contratos que estaban funcionando, que se habían prometido que no se iban a tocar, porque el derecho tiene un principio que es sagrado, que es el principio de la irretroactividad de la ley. Yo en el presente no puedo modificar situaciones que se generaron en el pasado, a menos que las modifique para mejorarlas, pero nunca para empeorarlas. Ese es el principio de retroactividad de la ley. Bueno, aquí se volaron ese principio de retroactividad, se volaron la palabra de honor que se les había dado a las empresas, porque se les había jurado y perjurado que no se iban a tocar los proyectos que ya estaban en marcha, que las nuevas leyes, los nuevos contratos iban a aplicar para las cosas que sucedieran en el futuro. Eso se olvidó y comenzaron entonces a afectarse todos los contratos. Se paralizó el proceso. La FAA estaba produciendo 600.000 barriles en 2005 diarios de petróleo, que se iban a transformar en 1.200.000 al año siguiente. Bueno, hoy en día la FAA está en 450.000 barriles. O sea, estamos en caída libre, hacia abajo. Venezuela hoy en día, como consecuencia de esto, de toda la locura de las políticas públicas, Venezuela como consecuencia de toda la locura de las políticas públicas venezolanas actuales, ha perdido una competitividad tremenda a nivel petrolero, pero desoladora. ¿Qué ha pasado? En 1998 teníamos una capacidad de producción de 3,5 millones de barriles. 3,5 millones de barriles, dame 10 minuticos más. 3,5 millones de barriles en 1998. Para el año actual íbamos a estar produciendo 8 millones de barriles, si se hubieran seguido los proyectos que se pensaron a principios de la década de los 90. Estaríamos produciendo 8 millones de barriles que estaríamos colocando en los mercados. Resulta que estamos produciendo 2,100,000 barriles, de los cuales casi todos lo producen las empresas transnacionales. PDVSA se ha quedado casi sin capacidad productiva. Tenemos el nivel de producción que teníamos hace 27 años. Para regresar al nivel que teníamos en 1998 tendríamos que invertir 12.000 millones de dólares durante 10 años para aumentar 140.000 barriles todos los años, que es lo máximo que se puede aumentar tomando en cuenta la infraestructura actual y las reservas que tenemos. Es dramático. Entonces, volvimos a lo peor de los años 70, el mundo sigue en marcha, Colombia está haciendo una apertura petrolera espectacular. Lo que dejó de suceder en los años 20 del siglo XX está sucediendo ahora en el siglo XXI en Colombia. Está sucediendo un proceso inverso. Las empresas en ese entonces se vinieron a Venezuela porque la situación legislativa en Colombia no les convenía. Ahora pasa exactamente lo contrario. La situación legislativa en Colombia les favorece, aquí les perjudica, se están yendo todos a Colombia. Estamos perdiendo el tren. Entonces, ¿qué hacer en el futuro? Cuando todo esto pase, y algún día pasará, la única forma de recuperar a Venezuela rápidamente, y se puede recuperar rápidamente, porque ese es el milagro y la magia de este país, tenemos que utilizar nuestras ventajas comparativas y competitivas. Están en el petróleo, obviamente. Podemos iniciar una apertura petrolera realmente espectacular, invitando a todas las empresas del mundo, sin ideologización. A mí no me importa si vienen de Júpiter, de Neptuno, del Sol, de Marte, no interesa, con tal de que vengan para acá, inviertan aquí, generen empleo aquí y paguen impuestos aquí y hagan inversión social aquí. Eso es lo único que importa. ¿De dónde viene la empresa? Eso es irrelevante. Es más, mientras más países obviamente involucrados, mejor. Estas empresas además son transnacionales, sus propietarios son del mundo entero, son nacionales del mundo entero. Tú no puedes decir que una empresa como Exxon es americana, porque sus accionistas son de todo el mundo. Y ustedes, cualquiera de nosotros puede comprar una acción de Exxon, pero no puede comprar una acción de PDVSA. Eso tiene que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que abrir completamente las reservas a la participación. Eso va a generar un círculo virtuoso inmediato, aunque no vas a tener una recuperación de la producción en el corto plazo. La sola inversión ya genera un círculo virtuoso de demanda de bienes y servicios que favorece, impacta positivamente el crecimiento económico y por lo tanto todos los demás factores sociales se ven beneficiados. Pero entonces lo primero es quitar completamente la ideología izquierdista, ñangarosa, fracasada, tercermundista, petroestatista, minotaurista, y volver entonces a la modernidad.
sin poner calificativo. La modernidad, ¿qué significa? Libertad. Mientras más libertad tú le das a la sociedad más desarrollada se hace, por razones naturales. Favorece la creatividad, favorece el impulso, favorece la osadía, favorece todo el espíritu emprendedor de la gente. Y eso genera puros círculos virtuosos por todas partes. Entonces, esa sería la invitación, hacer esa apertura sin ideologizaciones. Con PDVSA, ¿qué hacer? Lo primero que tienes que hacer es reivindicar a los 20.000 empleados que dejaste en la calle, pagarles lo que les debes y pagárselos de verdad. Y ya, o sea, cumplir con eso. Y PDVSA se tiene que transformar simplemente, digo yo, esa sería mi propuesta, en una especie de puente entre el gobierno y las empresas a la hora de negociar los contratos, y que sean las empresas las que lleven el negocio. No, los venezolanos entonces, la acción, la minegra, ¿qué hacer con los venezolanos, el petróleo, su relación y su cosa? Señor, o sea, piensa por ejemplo modelos como los que está aplicando Noruega o como los que está aplicando Alaska. ¿Qué hace Noruega? Noruega, para evitar la distorsión de la renta petrolera en su economía, lo que llaman la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa, ¿qué significa rápidamente? Que cae tal nivel de divisas, no producto del trabajo de nadie, sino una renta que vino de un maná, que sobrevalúa la moneda local. Al sobrevaluarse la moneda local, pierden competitividad los productos internos y empiezan a venir los productos afuera.